Muy bien. A mí me gustaría que entráramos en la palabra, ¿ya? ¿Verdad? Así que coge tu Biblia. Hoy vamos a arrancar con Primera de Corintios. Vamos a buscar en Primera de Corintios capítulo 12. Y quiero, primero que todo, me gustaría preguntarte cómo estás con tu grupo de hogar. Ya estamos hoy haciendo la sesión número 7, entonces me gustaría saber qué tal vamos con los grupos de hogar. ¿Vamos bien? ¿Estamos entendiendo la enseñanza? ¿Estamos recibiendo realmente provecho con ella? ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno, muy bien. Yo creo que es muy importante, y más en este tiempo que estamos ahora, donde hay personas que no pueden venir presencialmente por diferentes obstáculos. Es muy importante conectarse con el grupo, ¿verdad? Hay grupos que están funcionando de una forma híbrida. O sea, hay personas que están presentes en la casa y otros que no pueden llegar, pues lo están siguiendo por una plataforma, cualquier plataforma. ¿De acuerdo? Entonces lo importante es que estemos en contacto, que nos alimentemos de la palabra. Te anuncio que el próximo 29 de noviembre queremos tener una reunión muy especial. Es una reunión puramente evangelística, por dos razones. Una, porque queremos dar testimonio de lo que Dios ha hecho en cada grupo. Oraciones contestadas, vidas transformadas, queremos dar testimonio de eso. Y también porque queremos invitar a amigos, conocidos nuestros que quizás han ido al grupo de hogar pero no han venido todavía a la iglesia. Entonces ese día es una buena ocasión, es una buena oportunidad, ¿no? Es el cierre de toda esa serie, estas 8 semanas, así que yo te animo a que pienses en amigos, conocidos, personas que están relacionándose contigo, de cara a que las puedas invitar y puedan escuchar el testimonio, ¿no? Y también es un día donde damos oportunidad para dirigir la alabanza, para predicar a hermanos que normalmente no lo hacen, ¿no? Y descubrimos que hay muchos talentos y muchos dones en la iglesia, ¿verdad? Que también pueden honrar al Señor y pueden edificar la iglesia, ¿no? Entonces, bueno, pues prepárate para ese día. El domingo 29 de noviembre tendremos 2 reuniones. De ahora en adelante siempre va a haber 2 reuniones el domingo por la mañana. Entonces, una parte de los grupos estarán en la primera reunión, 10:30, otra parte de los grupos estarán en la segunda reunión, la de las 12:30. Las coordinadoras y los responsables del grupo te van a explicar en qué reunión le toca a cada uno. Lo tenemos que hacer de esta forma, de esta manera. Padre, oramos por la palabra en esta mañana. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú unjas nuestros oídos. Señor, que nos des un oído atento, un oído obediente, un oído dispuesto para recibir lo que tú nos quieres hablar, Señor. Danos ese corazón que se dispone, Señor, a crecer, a ser hacedor de la palabra y no solamente oidor, Señor. Y transforma nuestro corazón a través de ella. Límpianos y lávanos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, el domingo pasado hemos hablado acerca de el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Te acuerdas? Hablábamos de un incidente en Hechos 19, donde Pablo llega a Éfeso. Si los sugieres pueden abrir las ventanas, por favor. Gracias. Pablo llega a Éfeso, ¿verdad? Y se encuentran unos discípulos. Eran personas que habían conocido a Jesús. Y les hace una pregunta. ¿Habéis recibido el bautismo con el Espíritu Santo? Y la respuesta de ellos le asombra a Pablo, porque le contestan, ni sabemos lo que es el Espíritu Santo. Entonces les pregunta, bueno, ¿cuál ha sido vuestra trayectoria? ¿Cómo habéis crecido? ¿Cómo habéis conocido a Jesús? Y ellos le dicen, solamente hemos sido bautizados en el bautismo de Juan, que era un bautismo como señal de arrepentimiento. Entonces Pablo les ministra 2 experiencias separadas. ¿Te acuerdas? Eso es lo que dice el texto bíblico. Por un lado les bautiza en agua en el nombre de Jesús. El bautismo en agua en el nombre de Jesús significa que me identifico con Cristo en la muerte, en la sepultura y en la resurrección, lo que ya hemos experimentado la mayoría de los que estamos aquí. Y después de eso, Pablo impone las manos sobre ellos para que reciban el bautismo en el Espíritu Santo. Es decir, el bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia cuando ya hemos recibido a Cristo, cuando lo hemos aceptado como nuestro Salvador, cuando hemos nacido de nuevo y hemos sido regenerados. Es una experiencia en la cual el Espíritu Santo nos llena, nos inunda, nos cala hasta los huesos, ¿verdad? Ahora, ¿cómo explicamos esto? ¿Cuál es la evidencia? La evidencia en todo el libro de los Hechos es que las personas que lo habían recibido, que lo habían experimentado, hablaban en una lengua que nunca habían aprendido, ¿verdad? En Hechos 2:4 dice, les oímos hablar, ¿no? En una lengua, era la evidencia. Y hay varios pasajes más en el libro de los Hechos. Luego, el bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia única, diferenciada,
para cada creyente, para cada uno de nosotros. Es un don, es un regalo que el Señor nos da a cada uno. Muy bien, bien. Entonces, espero que eso lo hayamos entendido, lo tengamos claro, y hoy nos vamos a adentrar en otro asunto. También decíamos algo importante, hermanos, y es que para recibirlo es un regalo que Dios da, ¿no? Nos hacen falta 3 actitudes. Una, la fe, lo creo que es para mí, creo que es el tiempo que Dios lo ha preparado para todos sus hijos, no hace acepción ninguna de personas. Me rindo completamente al control del Espíritu Santo, y recuerden que lo que más nos cuesta trabajo rendir es la lengua, ¿no? Y cuando uno rinde su lengua, rinde todo su ser, ¿no? Y esperamos, nos llena de expectativa, esperamos que Dios lo haga con nosotros, como Él lo ha prometido, se lo prometió también a sus discípulos. Gloria al nombre de Jesús. Muy bien, entonces vamos a ir a 1 Corintios, en el capítulo 12, y vamos a leer unos cuantos versículos de una forma separada. La palabra de Dios nos quiere decir, ¿vale? Entonces vamos a 1 Corintios capítulo 12 y comenzamos a leer desde el versículo 1. Vamos a leer varios versículos por separado, y yo les pido que lo leamos atentamente porque hoy no está todo en la pantalla, ¿eh? Hay una parte nada más que está en la pantalla, la otra parte está en tu Biblia, y si has traído un cuaderno, pues te viene muy bien tomar notas. 1 Corintios 12:1 dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y saltamos al versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Adelantamos un poquito y vamos al versículo 28. Y dice aquí Pablo: y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Capítulo 14, versículo 1. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Y de ahí saltamos al versículo 12, que dice: así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. De ahí nos vamos a ir a Efesios, que es el otro lugar donde se mencionan los dones espirituales y los ministerios, ¿verdad? En Efesios capítulo 4, versículo 11, dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Y para leer la última cita estamos en Romanos capítulo 12, del versículo 6 al 8. Dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, al que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Bien, hasta ahí la palabra del Señor. Los dones espirituales. ¿Qué son los dones espirituales? Es un equipamiento sobrenatural que Dios ha provisto para la iglesia de cara a que pueda cumplir la gran comisión y también pueda ministrar o edificar la iglesia, cada uno de sus miembros. Cuando Jesús nos mandó predicar el evangelio en todas las comisiones que tenemos escritas, ¿verdad? Primero nos confiere su autoridad, nos da su autoridad y su poder. Marcos dice: y estas señales seguirán a los que crean, ¿no?
En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán sus manos sobre los enfermos, hablarán en lenguas, etcétera, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos confirma que Jesús, cuando subió al cielo, dio dones a los hombres. Ahora, este es un tema donde muchos tienen cierto escepticismo. Y la pregunta que se hacen es esta: ¿son para hoy o no? Entonces ese es el primer punto que yo quiero dejar claro, que los dones del Espíritu Santo son para hoy. Fijaros, cuando Pablo comienza la epístola de Corintios, en el capítulo 1, está dándoles el saludo y aunque tenían muchos problemas esta iglesia, pero les felicita por algo importante. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 7. Fíjate lo que les dice: de tal manera que nunca os falta en ningún don, esperando a la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, la iglesia de Corinto abundaba en los dones espirituales, ¿verdad? Sin embargo, fijaros, Pablo le hace 4 amonestaciones. Quiero que las tienes en la pantalla y las vamos a ver con despacio, ¿verdad? 4 amonestaciones respecto a los dones. La primera: no los ignoréis. El capítulo 12, versículo 1, quiero que no ignoréis los dones espirituales. Es decir, hay creyentes que creen que no son para hoy, ya no se dan, ya no funcionan, ya no están activos. Dicen que dejaron de manifestarse cuando el último apóstol murió, ¿verdad? Pero eso no es cierto, eso no es lo que el texto bíblico dice, sino que los dones hoy están vigentes para la iglesia. Lo segundo que nos dice Pablo aquí, fijaros, es muy insistente: procurarlos, codiciarlos, anhelarlos. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Pues codiciar significa que yo deseo tener algo de una forma muy vehemente, estoy impaciente por tener eso, los deseo con ansia, no los deseo con un vivo deseo, un deseo profundo en mi vida, ¿verdad? Los busco intensamente, me deleito en ellos, pongo todo mi empeño y toda mi pasión en obtener los mejores dones. La tercera amonestación que les hace es: seguid el amor. Es decir, el amarnos unos a otros está por encima de los dones que podamos ejercer. Y tú puedes decir, bueno, ¿y si una persona sana a los enfermos? Sí. Si una persona sana a los enfermos instantáneamente y no tiene amor, dice la palabra de Dios, de nada me sirve. De nada me sirve, ¿verdad? Entonces, para ser usado por el Espíritu Santo en diferentes dones, tenemos que movernos en amor, porque Pablo es taxativo. Dice, si no tienes amor, nada eres, para nada sirve, ¿verdad? Tenemos que poner todo nuestro empeño y nuestra pasión en amarnos por encima de todas las cosas. Yo recuerdo a aquel hombre, era un hombre que era del ejército. Y me impactaba, se llamaba Luis, me impactaba porque él iba a los hospitales y literalmente, estoy hablando de una ciudad muy religiosa, la gente era sanada. Sanada. Es una manifestación de dones de sanidad impresionante que yo vi en él. Y de repente, usándole Dios de una forma tan poderosa en sanidades, cuando ponía la mano sobre los enfermos. Un día llega a la reunión y dice, Dios me ha mostrado, el Espíritu Santo me ha mostrado que tengo que pedir la jubilación y dedicarme a la obra de Dios. Ahora, él tenía 6 hijos. ¿Sabe lo que significaba eso? Pedir la jubilación, siendo él tan joven y estando en el ejército, significaba que su familia no iba a tener para comer al mes. Por eso te estoy diciendo, los dones sí, pero seguid el amor. Hermanos, si no tenemos amor, podemos tener dones de milagros impactantes, que impacten multitudes. Pero Pablo dice, si no tienes amor, para nada te sirve. Para nada te sirve. Y la cuarta amonestación dice, abundad en los dones. Quiero leer, espero que estás conmigo en 1 Corintios 14. Fíjate lo que dice en el capítulo 14, versículo 5. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora, nos tenemos que hacer una pregunta honesta. ¿Por qué los dones hoy en día en la iglesia no se manifiestan como lo vemos en el libro de los Hechos, en la iglesia primitiva? ¿Por qué no les vemos manifestarse de la misma manera? Por lo menos hay 3 razones, ¿no? La primera, la tibieza espiritual, ¿no? La acomodación y el conformismo. Cuando nosotros perdemos, ¿qué dice Pablo aquí? Codiciad, anhelad, desead. Cuando perdemos el celo en anhelo y el deseo de los dones, cuando perdemos la sed, ¿verdad? Eso se queda parado. La segunda razón es que muchas veces estamos satisfechos sin los dones. Es decir, creemos que podemos llevar adelante la iglesia, los ministerios, etcétera, sin los dones del Espíritu Santo, y estamos muy equivocados, hermanos. Tú estás llevando un grupo de hogar
estás sirviendo al Señor en ese área o en cualquier otra área, necesitamos de verdad los dones del Espíritu Santo, que Él nos asista, ¿verdad? Y nos dé sus dones para poder servir y para poder ministrar. No dependemos, hemos llegado a veces a tener posturas donde no dependemos realmente del Espíritu Santo. Y la tercera razón es porque a veces en la iglesia no se enseña sobre los dones, por la incredulidad del ministerio. Porque sencillamente no se cree, las personas que predican no creen que el Espíritu Santo hoy se puede mover, que hay palabra profética, que hay visión, que hay revelación, que hay sanidad. Simplemente, ¿verdad? Al no creerlo, evidentemente no se enseña. Bien, entonces vamos a meternos ahora en los 9 dones espirituales que Pablo menciona aquí. Bueno, la palabra dones viene del original griego, que es carismata. No sé si han oído la palabra carismático, ¿verdad? Entonces literalmente significa el don de gracia, ¿no? Porque la palabra carismata deriva de caris, que es gracia. Entonces me gustaría que te fijaras en esta definición. ¿Qué es un don? Un don, fíjate, es una habilidad especial concedida por el Espíritu Santo al creyente para capacitarle en el servicio dentro del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Es muy importante esto. Es una habilidad especial concedida por el Espíritu Santo al creyente para capacitarle en el servicio dentro del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces vemos ahí en esa definición 3 cosas. La primera, ¿cuál es la fuente de los dones? Es la gracia especial del Espíritu Santo. La segunda, ¿qué naturaleza tiene? Bueno, es una habilidad. Es una habilidad que Dios te da. Es una dotación, es un poder que viene sobre tu vida. Y el propósito, queridos hermanos, es servir, ministrar, edificar a los creyentes o a los no creyentes también, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo los imparte como Él quiere. Lo imparte como Él quiere, ¿verdad? A veces una persona dice, bueno, ¿y cómo es que ese hermano tiene ese don de sabiduría? Pues simplemente Dios, en su soberanía, el Espíritu Santo se lo dio porque Él quiere, ¿verdad? No son merecidos ni ganados. Y otra cosa, hermanos, no son propiedad de nadie. Hay personas que se van jactando, es que yo tengo el don de hacer milagros. Los dones no son propiedad de nadie. Dios te puede usar haciendo milagros hoy, mañana te puede usar con el don de fe. Depende de las etapas que tú estés viviendo en el ministerio, pero no son propiedad de nadie. Repito, esto es muy importante, no son ni merecidos ni ganados, sino que el Espíritu Santo los da voluntariamente y libremente como Él quiere, dice la palabra de Dios, ¿verdad? A la iglesia, ¿no? Entonces Pablo enfatiza, hay solamente un Espíritu, pero opera de diferentes formas, de formas diversas, con dones, ministerios y operaciones. Y recuerden este principio también, hermanos, los dones siempre son para edificar la iglesia, ¿verdad? Son para edificar la iglesia, no para exaltar al creyente. Y hay veces que nosotros cometemos el mismo error. De repente Dios levanta a un hermano con palabra profética, ¿verdad? Y nosotros estamos poniendo los ojos en el hermano. Y los dones no son para exaltar a ese hermano o a esa hermana, son para edificar la iglesia. ¿Me entienden, hermanos? Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Dios usa a las personas como sus herramientas, pero la gloria siempre se la tiene que llevar el Señor, no poner los ojos en la persona, ¿verdad? Entonces siempre el propósito de los dones es edificar la iglesia, nunca exaltar a la persona que los ejerce. De hecho, en este capítulo aparece 8 veces la palabra edificar y provechoso. Entonces estos 9 dones se pueden clasificar, van a ver luego los nombres de cada uno, en 3 grupos, ¿no? Los dones de revelación, la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia, el discernimiento de espíritus, los dones de inspiración, profecía, géneros de lenguas, interpretación de lenguas, y los dones de poder, que son fe, sanidades y milagros. Entonces vamos a tratar de explicar de uno en uno, ¿verdad? Cada uno de ellos. Te puede ayudar a tomar notas para entender esto mejor y asimilarlo mejor, ¿verdad? La primera es la palabra de sabiduría. ¿Qué es la palabra de sabiduría? Bueno, es una habilidad sobrenatural para saber qué hacer en una situación concreta. Por ejemplo, cuando Jesús estaba en la última semana de ministerio, lo que te das cuenta es que los fariseos y los escribas les tendieron muchas trampas. Venían a él para poner una trampa y acusarle. ¿Y te acuerdas una de ellas? Se acercaron los escribas y los fariseos y le dijeron la pregunta del millón: ¿es lícito pagar impuestos al César? Había tanto debate político en ese momento con Jesús y fueron a hacerle la trampa. ¿Y Jesús qué hizo? Les miró a los ojos y le dijo: ¿me podéis mostrar un denario? Era la moneda de entonces. Mostradme un denario.
Y él les hace la pregunta, él toma el control, Jesús. Y les dice, bueno, ¿qué imagen y qué es lo que está grabado en el denario? El César. Y de ahí esta frase tan maravillosa, pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Por supuesto, en Jesucristo se manifiestan los dones en su máxima plenitud, pero ahí ves claramente el don de sabiduría, ¿no? Es una habilidad para saber qué hacer en una situación concreta, difícil, complicada. José, ¿te acuerdas? El faraón tiene 2 sueños. Queda turbado, nadie se los puede interpretar. Entonces viene donde José, le sacan de la cárcel y José hace 2 cosas. Primero, interpreta los sueños y segundo, le da una solución a Faraón, ¿qué hacer? ¿No? Y dice que Faraón se dio cuenta de que habitaba el Espíritu de Dios en él, ¿no? El don de sabiduría. El segundo, palabra de ciencia o de conocimiento. Es una habilidad sobrenatural para recibir información de Dios sobre una realidad concreta que no se puede conocer por medios naturales. Dios te da una información sobrenatural sobre una realidad que tú estás viviendo que tú con los ojos naturales no la ves. Y a veces Dios usa mucho las visiones, ¿verdad? Para manifestar este don, el don de ciencia. Te pongo un ejemplo. Cuando iban a celebrar la Pascua, Jesús les dice a los apóstoles, mira, iros a este sitio. Os vais a encontrar con esta persona. Le vais a decir que el maestro necesita una sala para celebrar la Pascua y allí él os va a mostrar en qué lugar es. ¿Verdad? Jesús conocía, tenía un conocimiento sobrenatural extraordinario que los discípulos en ese momento carecían. En Juan capítulo 2 dice, a Jesús nadie le tenía que contar cómo eran las personas, porque Jesús conocía el corazón del hombre. Él conocía los corazones de los hombres. Él tenía un conocimiento sobrenatural sobre las situaciones interiores que las demás personas no veían. Él no veía solamente el exterior, veía el interior. En el libro de los Hechos hay otro ejemplo poderoso de este don. ¿Te acuerdas que el Espíritu Santo les prohíbe ir a Éfeso a Pablo? Pero por la noche, entonces ¿qué hacemos? ¿Dónde vamos? ¿No? Dios en visión se le aparece y dice que ve un varón macedonio que les dice, venid a ayudarnos. Ahora, ¿por qué tiene tanta importancia esa manifestación del don? Porque ahí empezó la primera iglesia de Europa. Y cuando Dios empieza algo, hermanos, Dios se asegura, si le queremos servir de verdad, de que tengamos su conocimiento y su información. Amén, amén. Entonces los dones de revelación siempre tienen que operar en armonía con la palabra. Es decir, la palabra inspirada, acuérdate de esto, es una palabra profética más segura. Nunca, nunca, hermanos, podemos poner un don por encima de la Biblia. La palabra de Dios es lo primero. Y si hay un conflicto entre un mensaje, una palabra de sabiduría o de ciencia de un hermano y la palabra de Dios, piensa cuál es lo que hay que poner por encima. La palabra de Dios siempre, ¿verdad? Siempre tiene que estar por encima. Ahora, estos 2 dones, es muy bonito ver cómo se manifiestan porque son como la pareja, ¿no? Son como mellizos. Es decir, el don de sabiduría muchas veces opera con la palabra de ciencia. ¿Por qué? Porque son como el diagnóstico y el tratamiento. Tú vas al médico, me duele aquí, ¿vale? Entonces el médico tiene que hacer un diagnóstico, qué le pasa en el músculo, en el tendón o donde sea el problema, y te tiene que dar una medicina. ¿Sí? Entonces, la palabra de ciencia nos hace el diagnóstico y la palabra de sabiduría nos da la medicina, ¿lo entienden? Los dos se complementan, ¿no? Y lo vemos muchas veces operando juntos, por ejemplo, en la vida de Eliseo. Eliseo tuvo una doble porción y fue un hombre usado tremendamente por milagros, pero muchas veces primero Dios le mostraba lo que estaba pasando ahí, hay muerte en esa olla, ¿no? Y después le mostraba qué tenía que hacer, echó harina y toda esa comida fue sanada, ¿no? Entonces, en la vida de Eliseo operan los dos como una pareja de gemelos, los 2 dones, el de sabiduría y el de ciencia. Fe. ¿De qué estamos hablando aquí? De una habilidad sobrenatural por la cual Dios hace cumplir lo imposible a nuestra palabra, ¿verdad? Este don de fe no tiene que ver con la fe salvadora y la fe cristiana normal, es una fe especial. Y hermanos, yo tengo un testimonio en este sentido del don de fe que siempre me ha impactado. Nuestro pastor, el que fundó la iglesia Salem, el padre de Marcos Vidal, tuvo una visión de Dios. Estoy hablando de años donde en España no había ninguna iglesia que pasara de 100 personas. Y a él Dios le dio el don de fe de comprar una nave inmensa, tremenda, y meterse en un montón de dinero. Entonces eran 60 millones de pesetas, que era muchísimo dinero, ¿verdad? Para hacer una obra, que era reestructurar todo eso y convertirlo en iglesia. Yo miro para atrás ahora, que han pasado 20 años de eso, y me doy cuenta realmente que Dios, el Espíritu Santo, le asistió
a un don de fe, porque la gente se preguntaba, ¿cuánta gente diezma? ¿Cuántas familias tienen? ¿Cuánta gente rica hay? No, todos éramos personas muy normales, ¿no? Con trabajos muy sencillos, ¿verdad? Y vimos cómo Dios proveyó, suplió, la obra se hizo de una forma muy pionera, ¿verdad? La iglesia fue adelante y todo se pagó. Amén. Eso es lo que hace el don de fe. El don de fe te capacita con una fe especial, ¿no? Muchas veces opera junto con las sanidades y los milagros, ¿no? Por ejemplo, en Hechos 3, ¿te acuerdas? Cuando la gente entraba al templo por la puerta hermosa, siempre veían a la misma persona. Había un muchacho cojo de nacimiento al que llevaban a la puerta y se pasaba el día pidiendo. Pero aquella mañana pasa algo extraordinario. Pedro y Juan vienen al templo a la hora acostumbrada, se paran delante del muchacho y le dicen, mírame, le dice Pedro. No tengo oro ni plata, no tengo ni una triste moneda para darte, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Dice que le cogió de la mano, pegó un brinco y empezó a caminar. Un don de fe. Porque a raíz de eso miles de personas se convirtieron al ver ese milagro, ¿verdad? Y Dios le capacitó a Pedro de una fe extraordinaria, una fe sobrenatural para algo extraordinario. Donald G., que es uno de los padres del avivamiento en Inglaterra, lo explica así: en tiempos de crisis y de oportunidad especial, pareciera venir sobre ciertos siervos de Dios un poder tal que son elevados por encima de la esfera normal, teniendo una certeza divina puesta en sus almas que triunfa sobre todo. Bien, el don de sanidades. Bueno, este don creo que es fácil de entenderlo, ¿no? ¿Por qué dice sanidades? Porque hay muchas enfermedades y hay muchas formas en las cuales el don de sanidades opera, porque las enfermedades son diversas, ¿verdad? Lo vemos sobre todo en la vida de Jesús, ¿verdad? Vemos en la vida de Jesús cómo Jesús pues operó de una forma poderosa con los enfermos, ¿no? Encontramos pasajes donde cientos de personas venían a la casa donde estaba Jesús y Jesús oraba por ellos, ¿no? Y eran sanados. Y lo mismo vemos en el ministerio de los apóstoles, ¿no? Y hoy, hermanos, hoy el Señor sigue manifestando este don también, amén. Nosotros como iglesia lo creemos y lo hemos visto muchas veces. Dones de milagros, ¿qué significa? Literalmente significa operaciones de poderes sobrenaturales. Bueno, todos sabemos que un milagro es una alteración de las leyes, ¿no? Que Dios mismo ha creado, evidentemente. Aparentemente contradice las leyes científicas, pero evidentemente hay una causa sobrenatural como un acto de Dios. En el Nuevo Testamento se nombran así, se llaman señales, maravillas y milagros. Ahora, en Hebreos, cuando el escritor menciona esto, es importante que lo leamos, nos dice cuál es la razón por la cual Dios hace los milagros. Quiero que lo busques, por favor, en Hebreos capítulo 2, versículo 4. Dice, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad. Hablando del ministerio de Jesús, ¿verdad? Entonces, los evangelios y el libro de los Hechos contienen montones de milagros. Juan dice, si se hubieran escrito todos los milagros que Jesús hizo, no habría libros en el mundo para contarlos, ¿no? La cantidad de milagros que él hizo. Ahora, Hebreos nos dice, hermanos, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Ahora, si Jesucristo es el mismo, ¿seguirá él haciendo milagros hoy o no? Amén, hermanos. Claro que lo sigue haciendo. Él lo sigue haciendo porque él no ha cambiado. Y quiero leerles dos citas que son impactantes del libro de los Hechos, ¿no? De cómo Dios se movía con la iglesia usando los milagros. En el capítulo 19 de Hechos, Pablo va a predicar el evangelio en un lugar muy difícil. Éfeso era un lugar difícil y un lugar estratégico. Y dice en Hechos 19:11, y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo, hermanos. Y el 12 dice, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. O sea, fíjate qué nivel de manifestación de Dios, del poder de Dios, que hasta los mismos trozos de tela, cuando eran puestos sobre los enfermos, ¿verdad?, llevaban el poder de Dios manifestado. Y en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, aquí está hablando concretamente de Pedro, capítulo 5, versículo 12 al 16, fijaros lo que dice, por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaba todos unánimes en el pórtico de Salomón. De lo demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente.
y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre algunos de ellos, ¿verdad? Dios manifestó los milagros en la iglesia primitiva de una forma extraordinaria. Ahora, otro aspecto importante quiero que recuerdes: los milagros no van por delante de la predicación, ¿sí? Los milagros refrendan la palabra, respaldan la palabra y siguen a la palabra y la confirman. Marcos dice: estas señales seguirán, irán por detrás. Hay gente que pone los milagros por delante y eso es un grave error, ¿verdad? Los milagros confirman la palabra. Cuando Dios hizo ese milagro con el cojo de nacimiento, Pedro inmediatamente se puso de pie y dijo: lo que ha sucedido es por esto, es una confirmación, ¿no?, de la palabra de Dios y del mensaje de Jesús. La profecía. ¿Qué es un profeta? Bueno, creo que con esto a veces hay mucha confusión, ¿no? La palabra profeta significa, nabi, significa boca de Dios. Es decir, es una persona que anuncia o que testifica, que habla las palabras de Dios. Y quiero aclarar algo aquí, hermanos. Estamos viviendo un tiempo final donde dice que muchos falsos profetas se levantarán y tratarán de confundir, si es posible, aún a los escogidos. Entonces quiero que vayamos a Deuteronomio. ¿Cuáles son las señales de la verdadera profecía? Otra de las cosas que estamos viendo hoy, queridos hermanos, por causa del internet, es que las personas escuchan profecías pero nunca preguntan qué testimonio tiene ese profeta, bajo qué autoridad está, bajo qué ministerio está. Simplemente porque está dando una palabra profética ya le creen todo lo que le está diciendo. Hermanos, eso no es así, no es el orden bíblico. Deuteronomio capítulo 13, por eso quiero que leamos estos versículos. Desde el versículo 1 al 5 dice: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere señal o prodigio que él te anunció diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta ni tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños, fíjense esto, hermanos, ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de la casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Entonces, iglesia, contemos con esta realidad. Jesús lo dijo en Mateo 24. En este tiempo se van a levantar muchos falsos profetas, y aquí explica cuál es la señal de que son falsos. No son los prodigios que hacen y las señales, no. Por eso he dicho antes, hay personas que van detrás de las señales y detrás de los prodigios y detrás de las caídas. Eso es erróneo, esa es una inmadurez total, hermanos, ¿verdad? Porque la palabra de Dios nos dice, al contrario, que nos cuidemos, que miremos qué frutos tiene esa persona, ¿verdad? Y si realmente está predicando la palabra de Dios, si es fiel a la palabra de Dios. Ahora, en el capítulo 18 hay otro texto muy importante, en el versículo 15. Dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijere en su corazón: ¿cómo conoceremos la palabra de Jehová? ¿Cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en su nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Entonces, no podemos creernos todas las profecías que alguien nos viene a dar. Tenemos que contrastarlas y juzgarlas y ponerlos bajo el ministerio.
Si viene alguien y dice, no, Dios me ha dado una palabra profética para ti, quieto un momento. Para un momento. ¿Verdad? ¿Está contrastado con el ministerio eso? Hermanos, yo he visto vidas destruidas, literalmente, y vidas de creyentes destruidas por personas que van por libre. Y les han dado palabras proféticas que no son de Dios. Y además desconociendo cuál era el problema que tenía esa persona a nivel pastoral. Lógicamente. Entonces tenemos que tener cuidado. Es decir, aquí dice la palabra de Dios que el profeta es tomado entre sus hermanos, que debe de hablar a sus hermanos en el nombre del Señor, que sus profecías pueden ir acompañadas con señales y prodigios, pero que si profetiza contra la palabra de Dios, aunque haga señales y prodigios, debe ser desechado. ¿Por qué? Porque Dios está permitiendo, lo leemos aquí, que se levanten falsos profetas entre su iglesia para probar nuestra obediencia a su palabra, ¿verdad? Esa es la clave, hermanos, aquí. Si predice el futuro el profeta y la predicción no ocurre como él profetizó, tal profeta, ¿verdad? Dice la palabra de Dios aquí, es falso. Ahora, en el Nuevo Testamento se dan dos tipos de profetas. Uno, los que ejercen este ministerio de profeta, que los hay, ¿verdad? Y correctamente. Y otro, los que sirven con el don de profecía. Ahora, una persona que usa el don de profecía, Dios le usa con el don de profecía, ¿verdad? No tiene que ser necesariamente un profeta, ¿no? Sino que, dice Pablo aquí, el don de profecía se debe codiciar, se debe desear más que los otros dones, y para tres propósitos, ¿te acuerdas? Lo hemos leído, volvemos a 1 Corintios 12, ¿verdad? En el capítulo 12 lo leemos aquí, versículo 3, y es un versículo que es importante que lo tengamos bien subrayado en la Biblia, ¿verdad? 1 Corintios, no, perdón, 12 no, 14, 3, dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Esos son los tres propósitos esenciales de la profecía: edificar la iglesia, ¿no? Si una persona te trae una palabra que lo que hace es meterte en miedo, condenación, etcétera, etcétera, no te está edificando, ¿verdad? Y el Espíritu Santo nunca trae ni condenación ni juicio. Tengamos esto bien, hermanos, ¿verdad? Porque hay líneas proféticas que lo que hacen es a la gente le perturban totalmente en vez de edificarle, ¿no? Lo segundo es exhortación, es decir, inducir a una persona a que haga o deje de hacer una cosa. Y lo tercero es el consuelo, consolar, calmar y confortar. Bien, entonces el otro aspecto importante es que el Señor Jesús demanda que haya orden a la hora de manifestar este don. Lo leemos ahí otra vez en 1 Corintios 14, 29. Fíjate lo que dice aquí Pablo, ¿no? Porque había muchos dones en Corinto. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si a alguno le fuere revelado, si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Entonces, las normas bíblicas son estas, ¿no? Hablen 2 o 3 en cada reunión y hablen uno por uno, no todos a la vez, formando una algarabía ininteligible, ¿verdad? Lo segundo, los demás deben juzgar la profecía, ¿verdad? Se debe probar la autenticidad de las profecías. Hermanos, eso es lo que nos enseña la Biblia, ¿verdad? Y la otra, el profeta no puede ir por libre. Se debe sujetar al ministerio de la iglesia local y al orden de la reunión. La reunión tiene un orden, ¿verdad? Entonces la profecía no puede interrumpir, ¿no?, el orden de la reunión. La reunión tiene un orden y hay que saber profetizar el orden, porque aquí dice la palabra que el espíritu del profeta está sujeto al profeta. E insisto, hermanos, no se deben dar profecías personales que no hayan sido juzgadas por el ministerio. No se debe hacer, la palabra lo dice aquí, ¿verdad? Y si una persona viene, no es que Dios me ha dicho y me ha hablado contigo, hermanos, hemos visto tantas barbaridades, ¿no? Es que Dios me habló y me ha dicho que tienes que casar con esa persona. Disculpa, a mí no me ha hablado nada. Entonces, ¿quién es el que se va a casar, tú o yo? Esa es la cuestión, ¿verdad? Entonces vienen con cosas así y las personas a veces en su inmadurez, ¿no?, toman decisiones basadas en profecías personales. Nunca encontramos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que una persona tome una decisión basada en una profecía, nada más. Esa es la realidad bíblica, ¿verdad? Entonces tenemos que ser maduros en este sentido, repito, porque estamos en un tiempo donde muchos falsos profetas se van a levantar dentro de la iglesia. Dios lo va a permitir para ver si somos una iglesia que obedece a su palabra. Y hermanos, eso no quiere decir que entonces vamos a evitar, ¿no? Dice la palabra de Dios, no apaguéis los dones, ¿no? No les menospreciéis, sino codiciados. Discernimiento de espíritus, algunos le llaman esto el policía. Bueno, discernimiento de espíritus es una habilidad sobrenatural para discriminar, diferenciar la fuente espiritual de la cual
proviene una manifestación espiritual. Solamente hay 3 fuentes en el mundo espiritual, ¿verdad? El Espíritu Santo, el espíritu humano y el maligno. Nada más hay 3 fuentes. Bien, un ejemplo para que me entiendan esto. Cuando Jesús se lleva a los discípulos a Cesarea de Filipos, les preguntan: ¿quién decís vosotros que soy yo? Y el atrevido, que era siempre Pedro, les dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué dice Jesús a continuación? No te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y Jesús pasa a conferir la autoridad de la iglesia, etc. Y después le dice: bueno, ¿sabéis algo, queridos discípulos? Yo voy a tener que morir, voy a tener que ir a la cruz, voy a ser vapuleado, despreciado, insultado y crucificado. Y Pedro salta con ese arranque: jamás te sucederá eso a ti. ¿Y qué le dice Jesús? Apártate de mí, Satanás. O sea que la primera vez Pedro dice unas palabras que venían del Espíritu Santo, y la segunda vez la misma persona dice otras palabras que venían de Satanás. Pero Jesús inmediatamente advirtió la fuente. No, en el primer caso le dijo: Pedro, no te lo ha revelado carne ni sangre, no lo aprendiste en la escuela bíblica, no, ha sido el Espíritu Santo que en este momento te ha traído una revelación de quién soy yo. Y en el segundo caso le dice: Pedro, eso no viene de ti, ni viene del Espíritu Santo, ¿verdad? Prohibir mirar a la cruz, eso viene de Satanás. Entonces el discernimiento nos hace saber, no todos los sueños son de Dios. Hay veces que las personas vienen: pastores, ¿que tiene un sueño? Bueno, ¿y por qué tiene que ser de Dios necesariamente ese sueño? A lo mejor comiste mucha pizza anoche y claro, tienes pesadillas, sencillamente. Sí, hermanos, entonces tenemos que entender cuál es la fuente espiritual de la cual viene esa manifestación, el discernimiento de espíritus. Géneros de lenguas. Bueno, hay una diferencia entre las lenguas como evidencia inicial del bautismo en el Espíritu Santo, ¿verdad?, que lo usamos para edificación personal, y las lenguas como don, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en el propósito, ¿no? Las primeras son para edificar el espíritu de uno, dice Pablo aquí, en 1 Corintios 14:4, el que habla en lenguas extraña a sí mismo se edifica, dice aquí Pablo. Y las segundas, ¿no?, son para edificar a la congregación. Pero siempre que se dan lenguas en alta voz, en público, deben ir seguidas de interpretación, deben ser interpretadas, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que las lenguas con interpretación pueden ser señal para un incrédulo, ¿no?, del poder de Dios y de la presencia de Dios. Recuerdo recién convertido que aquella tarde habíamos ido a pasear y en la iglesia estaba asistiendo un muchacho argelino que era un musulmán convencido. Tratábamos de explicarle el evangelio, le decíamos quién era Jesús, quién era Isa, y no había forma, ¿verdad? No había manera, no le entraba en la cabeza, ¿verdad? Estábamos con él enseñándole, era un hombre que había venido a estudiar a la universidad, no había forma. Y esa tarde nos fuimos a dar un paseo ahí por las encinas. Y cuando estábamos de repente dando el paseo, el hermano que presidía la congregación empieza a hablar una lengua que yo no sabía qué lengua era, pero lo que sí vi es que el musulmán cayó y empezó a reconocer: Jesucristo es Dios, Jesucristo es Dios. Es decir, las lenguas son señal para los incrédulos. Este hermano, que no tenía estudios ninguno, habló en árabe, le habló en su lengua y le declaró quién es Jesús. Entonces las lenguas, hermanos, todavía siguen siendo señal, ¿no?, de la presencia de Dios cuando un incrédulo, ¿verdad?, está en esta situación. Interpretación de lenguas. La interpretación de lenguas no es una traducción, ¿verdad? Es una explicación de esas lenguas vertida en el lenguaje que la congregación entiende. O sea, una interpretación de lenguas no es una palabra por palabra, ¿no?, una traducción palabra por palabra, sino una explicación del significado. Entonces, podemos oír un mensaje en lenguas que dure 3 minutos y podemos oír una interpretación de 30 segundos, porque no va palabra por palabra. Y quiero poneros un ejemplo en el libro de Daniel. Fijaros, Daniel capítulo 5 es la mejor manera de entender cómo opera este don de interpretación de lenguas. Daniel capítulo 5, ¿os acordáis? Es la famosa escritura en la pared, ¿verdad?, cuando estaban teniendo aquel banquete, aquella cena. Entonces hay una mano que escribe en la pared. Y fijaros, versículo 25. La escritura que trazó es Mene, Tekel, Uparsin. 4 palabras. ¿Cuál es la interpretación? Fijaros, la interpretación que da Daniel de este mensaje. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y te ha puesto fin. No es una palabra la interpretación, son como 10 por lo menos. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Perez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y persas. Sí, aquí lo vemos, ¿no? Una palabra en lenguas y la interpretación de esa palabra.
Bien, entonces, como conclusión, en la iglesia de los Hechos, hermanos, el ejercicio de los dones era esencial en la vida de la iglesia. La iglesia dependía completamente del Espíritu Santo. Y fijaros en Hechos, por ejemplo, capítulo 13, versículo 2. ¿No? La iglesia se movía en los dones, codiciaba los dones, anhelaba los dones y veía la manifestación de los dones. No solamente el don de milagros y el don de fe, sino también palabra de ciencia, palabra de sabiduría, de muchas maneras, ¿no? El Espíritu Santo manifestaba sus dones en medio de la iglesia y manifestaba su poder que sacudía a la gente que se resistía. Dice Hechos 13:2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. O sea, ministraban a Dios, ministraban con los dones, el Espíritu se movía con los dones, ¿verdad? Y el Espíritu Santo guiaba la iglesia. Ahora, Pablo nos dice cómo hay que hacer las reuniones, nuestras reuniones. Pasamos a la siguiente, por favor. Y fijaros, cuando Pablo habla de cómo hacer las reuniones, tenemos este versículo, ¿no? ¿Qué debería de pasar en nuestras reuniones? Bueno, dice, cuando reunís, cada uno de vosotros trae salmo, que es la parte que hace el grupo de alabanza, ¿verdad? Doctrina, la enseñanza, lo que estamos dando ahora. Tiene lengua, las personas hablan, traen un mensaje en lenguas, con revelación, con interpretación, ¿no? Revelación son visiones o sueños. Dice Pablo que todo eso se haga en orden, pero que ese es el mover, hermanos, que Dios nos quiere dar y no debemos de conformarnos con menos. Ahora hay un testimonio del año 300 más o menos después de Cristo de un padre de la iglesia que se llamó Ireneo. Fíjense cómo vivía la iglesia entonces. Dice Ireneo, algunos creyentes echan fuera demonios, creyentes, no eran pastores, no, creyentes echan fuera demonios. Y frecuentemente los que de esa manera han sido limpiados de espíritus malignos creen en Cristo y se unen a la iglesia. Otros saben de antemano cosas que van a suceder, ven visiones y dan profecías. Creyentes normales, está hablando. Otros sanan enfermos imponiendo sus manos sobre ellos. Además, como he dicho antes, hasta los muertos han sido resucitados y han permanecido entre nosotros por muchos años. ¿Y qué más diré? No es posible mencionar la cantidad de dones que la iglesia ha recibido de Dios en el nombre de Jesucristo. Dones que ella ejerce día tras día, fijaros, para beneficio de los gentiles, de los inconversos, sin engañar a nadie ni recibir ninguna recompensa de ellos, que era lo que hacían las falsas religiones. Las falsas religiones usaban los trucos de magia, etcétera, para engañar a la gente, ¿verdad? Y buscaban el enriquecimiento económico, pero Ireneo lo deja muy claro. Están ejerciendo un montón de dones para beneficiar personas no creyentes, inconversos también, ¿verdad? Y lo hacen sin engaño. Era todo transparente, era todo claro, no había manipulación, ni psicosis colectiva, ni emocionalismo, hermanos, que a veces tristemente algunos confunden, y no recibían ninguna recompensa. Así vivía la iglesia hasta el año 300. Y yo digo, hermanos, creo con todo mi corazón que Dios lo hace hoy. Creo que estos dones no han pasado de moda. Es más, yo le pido a Dios en este tiempo difícil que estamos viviendo, que volvamos a buscarlos de todo corazón, ¿verdad? Estoy convencido que entre vosotros que estéis ahí sentados, Dios quiere usar vuestras vidas de una forma sobrenatural. Acuérdate que el don no es lo que tú mereces. El don es algo que Dios, es una habilidad sobrenatural que Dios te da para que tú le puedas servir y puedas predicar el evangelio y también otras vidas, ¿verdad?, puedan ser impactadas. Somos llamados como iglesia a fluir en los dones. Ahora, mientras el grupo de alabanza pasa aquí adelante, creo que nos tenemos que hacer una pregunta importante, ¿verdad? ¿En ti qué hay? ¿Ignorancia de los dones? ¿Es la primera vez que alguien te explica detalladamente esta realidad, esta verdad? ¿O lo que hay es apatía? Porque hay personas que a veces Dios les ha usado. Yo sé que aquí hay personas que seguro que les ha usado Dios trayendo una palabra profética, estoy seguro. Personas que han tenido sueños y revelaciones, me consta que hay bastantes aquí. Dios se lo ha dado, Dios les ha mostrado. Por ejemplo, hay personas que estáis aquí, que Dios os habló de salir de vuestro país y de venir aquí, ¿no? Dios os dio palabra, os trajo palabra y os mostró, palabra contrastada, ¿verdad? O sea que lo hemos vivido. El asunto es si tú hoy te has descartado ahí y has dicho, bueno, eso ya has dejado de fluir en los dones, has dejado de traer el don que Dios te ha dado, de dejarte usar por el Señor, ¿no? Entonces, lo que yo quiero invitarte en esta mañana, querido hermano y querida hermana, es que le pidamos al Señor, hermanos, que ponga en nosotros un anhelo ardiente, una codicia espiritual, procurarlos, desearlos con ansia, en amor, ¿verdad? Porque
¿Cuántos de nosotros estamos convencidos que lo necesitamos hoy? ¿Tiene la misma convicción que yo? Lo necesitamos, hermanos. Igual que este musulmán que yo te digo, hay personas que tienen en su corazón tanta dureza que necesitan que Dios intervenga y sacuda sus vidas haciendo algo especial en su vida, manifestando su poder para que vean realmente que Cristo vive, que no es un muñeco, que no es un ídolo, que no es una religión, sino que Cristo es poderoso, amén, para intervenir, para obrar en sus vidas. Me gustaría que tengamos un tiempo para responderle al Señor con esta canción que conocemos muy bien. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Anhelo tus dones. Anhelo como iglesia, Señor, oh Dios, queremos decírtelo, oh Dios, y cambiar nuestra actitud. Amén. Gracias, Jesús. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre